tal? Buenas noches, querido auditorio de Radio Numancia. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día miércoles con este programa que se llama Al Derecho, que ya saben que tratamos temas de justicia y sociedad, evidentemente todo enfocado a el impacto que tienen las determinaciones y los actos de la sociedad, enfocados precisamente en el derecho social, evidentemente, derechos humanos, derechos fundamentales como tal. El día de hoy tengo la fortuna, y lo digo así, con todas sus letras, la fortuna de tener una invitada con un bagaje muy amplio. Sin duda sería una de las más reconocidas porque es de las más activas en el medio litigante de Querétaro, sobre, específicamente hablando de perspectiva de género, de litigar con perspectiva de género, derechos humanos, derechos fundamentales, pero específicamente derechos de la mujer, de todo lo que tiene que ver con la forma de impactar en la procuración de justicia, el acceso a la justicia en todas las áreas, civil, penal, mercantil, etcétera, etcétera, pero con la perspectiva evidentemente de género. La licenciada Marlene Martín, una compañera activista de hace muchísimo tiempo, en el ámbito evidentemente de derechos humanos. Yo no trabajo, yo no litigo situaciones, bueno, sí tengo por ahí varios asuntillos de perspectiva de género en materia laboral, también sería un tema luego platicarlo, ¿no? Pero la licenciada sí se enfoca básicamente en materia civil, materia familiar, materia penal, con esa perspectiva de género. Tiene un amplio bagaje ya en ese sentido y es una de las más reconocidas en el medio queretano. Entonces, vamos a aprovechar su experiencia, su expertise, dicen por ahí los nuevos, ¿no? En esa materia, y que, bueno, nos haga, por favor, un balance, una historiografía, algo sencillito, pero a la vez impactante, sobre este tema de la perspectiva de género en cuanto a la impartición de justicia, y en este caso, del lado del abogado, el litigante que busca precisamente defender, aterrizar casos que van enfocados precisamente con la perspectiva de género. Entonces, la licenciada Marlene Martín, con amplia experiencia, es licenciada por la Facultad de Derecho, no hay otra aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿verdad, licenciada? Además, cuenta con maestría en la misma circunstancia de Derecho por la misma universidad y con diversos estudios en materia de género, evidentemente, políticas públicas de género, si no me equivoco, licenciada, y entonces, pues adelante, le agradezco que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros y que aporte un gran auditorio a nuestro programa, porque me queda claro que también hay muchísima gente que la sigue y bueno, y que la conoce. Entonces, pues agradecido nuevamente, licenciada, y vamos a platicar. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos. Bien, gracias. Pues más agradecida estoy yo por la invitación. Muchas gracias. Siempre es muy importante poder hablar desde este lugar, ¿no? De lo que se debe hacer con el tema del litigio en perspectiva de género, ¿no? Primero, a mí me gustaría un poquito abordar el tema desde el tema histórico, ¿no? De lo que habíamos dicho sobre lo del 8 de marzo. Y a mí me gustaría acotar que el 8 de marzo no se celebra absolutamente nada. Es un día en el que se da un reconocimiento a las deudas históricas que existen con las mujeres. Es un día para declarar, para hacer posicionamientos sobre todavía todas las deudas históricas que ha habido respecto a los derechos de las mujeres. El 8 de marzo se da a partir de la lucha de los derechos laborales de las mujeres, de la reducción de horas, y bueno, nosotras portamos, por ejemplo, el color morado, el color violeta, porque de esta sobreexplotación sobre las mujeres en la materia laboral resulta un suceso que hay un incendio en Nueva York en donde mueren cerca de 140 mujeres, ¿no? Y este humo sale violeta porque ahí hacían camisas y bueno, pues los... Tiene una fábrica textil, efectivamente. Exactamente. Entonces, es por eso, ¿no?, que es tan importante retomar este tema como la lucha y el reconocimiento de las mujeres, que todavía hoy seguimos exigiendo que nos sean reconocidos los derechos. Y bueno, a esto quiero decir que el movimiento feminista ha hecho grandes avances en los derechos de las mujeres y estos avances han repercutido en derechos que aún
aunque estén en la letra de la ley, todavía no nos son reconocidos, ¿no? Hay una gran diferencia entre la teoría básica del derecho y entre lo que ya es operar en un sistema de derecho para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces nos encontramos con un montón de simulaciones, y aquí ya voy a entrar un poco al tema del litigio con perspectiva de género, porque pues las mujeres hoy hay como múltiples llamamientos que dicen, bueno, pues es que las mujeres ya tienen muchos derechos, y la realidad es que no. Las mujeres seguimos estando en una situación de vulnerabilidad. Lo que ha sucedido es que sí, efectivamente, se han ido reduciendo las brechas de privilegios que los hombres históricamente han tenido, ¿no? Pero esto no es porque se les esté quitando un derecho, esto es porque a las mujeres durante mucho tiempo no se nos han reconocido esos derechos. Se negaron, efectivamente. Exactamente, no se nos han reconocido en igualdad de condiciones. Y bueno, pues puedo poner ejemplos muy simples, como el hecho de los estereotipos de género, que tiene que ver con que la mujer es la responsable de la crianza, la mujer es la responsable del hogar, la mujer es la responsable de trabajar ahora, ¿no? ¿Y qué implica esto? Una doble jornada. Entonces, cuando llegamos a un proceso judicial, de repente dicen, bueno, pues no, a la mujer no le tienen que dar pensión alimenticia porque ella puede trabajar. Pero nunca se ven las cargas que las mujeres llevamos por encima del trabajo. Es decir, en una diferencia que a esto se le llama un tema de igualdad sustantiva, ¿no? Cuando nosotras vamos a un litigio, buscamos que la igualdad sea sustantiva. Y esto no implica que si el hombre puede cargar un garrafón y la mujer también, ya estamos en condiciones de igualdad. Esto implica en que tenemos que ver cuáles son las repercusiones que el sistema ha impuesto a las mujeres. Es decir, ahora tenemos derechos reconocidos, pero también tenemos una sobrecarga. ¿Por qué? Porque criamos hijos e hijas, a veces nos encargamos de las labores de cuidados de personas de la tercera edad, nos encargamos de resolver, aunque no lo hagamos nosotras, resolvemos el tema del trabajo doméstico. Además, hay que llevar a los niños y a las niñas a la escuela, hacer lonches, y además de eso, trabajar, aportar y regresar a la casa a hacer un sinfín de cosas, ¿no? Cuando a la par... El tercer turno, ¿no? Exactamente, y a la par, la generalidad de los hombres lo único que hacen es trabajar. Y creen que ayudan en los hogares cuando hacen labores domésticas. Entonces, esto implica que a las mujeres el reconocimiento de nuestros derechos se vea pues aún más vulnerado, porque estos derechos que nos dieron hoy al tema de la igualdad laboral no siguen siendo igualitarios con los hombres porque nosotras seguimos teniendo una sobrecarga. Entonces, en los litigios con perspectiva de género, nosotras hacemos como un análisis sustantivo, ¿no? No es hacer un juicio sobre un machote, sobre como que todas las violencias son iguales, y perdón por decir machote, no debía haber dicho esa palabra, me refería a un formato, y es sí, como claro. Una, sí, pero bueno, pues ves cómo la cultura nos atraviesa también, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación patriarcal, dice, ¿no? Hacemos una evaluación de qué es lo que está sucediendo con esas personas, ¿no? Y en este tema de hacer un litigio con perspectiva de género implica un acompañamiento integral. Generalmente las mujeres víctimas de violencia son vistas en los tribunales como mujeres que están desquiciadas, que tienen una salud emocional inestable, y bueno, pues nosotras desde el litigio con perspectiva de género nos preguntamos, ¿y cómo quieren que estén las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Cómo quiere el sistema de justicia que las mujeres estén en plenitud emocional cuando están viviendo una circunstancia de máxima vulnerabilidad? A veces solas, a veces con sus hijos e hijas, y a veces librando una batalla por pérdidas de custodia. Porque hoy el tema de la perspectiva de género se ha vuelto también un mecanismo que se ha utilizado para afectar a las mujeres en lo que más las mujeres queremos, que son nuestras hijas e hijos. Y entonces es ahí donde entramos con un litigio
estratégico que nos permite acompañar a estas mujeres víctimas de una violencia familiar, que además es una violencia estructural, que además es una violencia que se replica en los sistemas de justicia. Y las acompañamos tanto con acompañamiento psicológico como con acompañamiento legal, y llevamos a cabo como muchas estrategias. Todas estas son diversas porque depende de cada asunto en particular. Y a veces también nos encontramos con la necesidad de que las mujeres debemos de construir esta cultura que también nosotras tenemos, porque también hay esta sobrecarga que nosotras tenemos, y esta situación social que nos dice, bueno, es que tienes que ser, si eres mujer tienes que ser la buena madre, si eres mujer debes de ser la mujer responsable, si eres mujer no tienes derecho a salir, a divertirte, a andar de fiesta, a nada, ¿no? A lo que los hombres es visto como natural. Y entonces nos encontramos con una revictimización para las mujeres en estos procesos. Licenciada, hablando precisamente de esa circunstancia de enfrentarnos al sistema como tal, porque esa es la palabra y esa es realmente la circunstancia, cuando una mujer llega al punto en el que exige la impartición de justicia de una manera frontal y que efectivamente pueda ser sustentado hacia ese, no me gusta decirlo, pero es cierto, a ese nivel de vulnerabilidad que tiene como mujer propiamente dicho, en este aspecto de acceso a la justicia. Mi pregunta va simple y clara. Se lo digo yo a usted para que también lo puedan entender aquellas personas que pues evidentemente siempre niegan esta circunstancia. Efectivamente existe un sistema allá afuera, digámoslo en este caso de justicia, montado específicamente bajo una estructura machista que impide que una mujer pueda acceder de una manera equitativa a la justicia. ¿Es real esa circunstancia? De hecho, nos enfrentamos que es que esta violencia, a esto que le llamamos sistema patriarcal, se convierte en una violencia estructural y transversal. Es decir, en términos claros, atraviesa todo, atraviesa todo, porque venimos de una cultura que nos ha dicho que las mujeres, para lo único que estamos en este mundo es para criar y para ser las madres perfectas, las esposas perfectas, y no se nos da la calidad de humana. Y es ahí justo donde no hay el reconocimiento social, estructural e institucional de que las mujeres también somos personas. Es decir, hay muchísimos, en términos claros, así como para que lo podamos entender, y tú me podrás dar ahí alguna cifra estimada, de un 100% de casos de pensiones alimenticias, ¿cuántos son los hombres que no han abandonado esta obligación? Claro. O sea, no, podemos o los que con abandonan de plano esta obligación porque pues no quieren, no se les antoja y no quieren tener ninguna responsabilidad porque ya no quieren estar ahí, entonces se van y están en todo su derecho de irse y de ser padres irresponsables, tampoco es que les importe. Pero no, claro, si que en ese sentido, como lo mencionas tú, licenciada, podemos de repente llegar al absurdo de entenderlo, de que, y no lo comprendemos, llegar al absurdo de que hay pensiones familiares o pensiones alimenticias de padres que dan 300 pesos, 150 pesos al mes, o sea, completamente absurdas, irrisorias, ridículas, lastimantes, esa sería la palabra, o sea, que lastiman, que efectivamente vulneran no solamente la circunstancia de la madre, porque eso va en detrimento de los hijos, pero en ese sentido es, yo voy a lastimarte a ti porque, como dices tú, no me quiero ir, o si me quiero ir, voy a hacer que tú pagues porque me estoy yendo, ¿no? O sea, y en ese sentido mi pregunta es a dónde va, o sea, ¿por qué entendería o por qué veríamos que el sistema de justicia permite que suceda eso? Porque está montado bajo una base machista, ¿no? Así es que ese es un ejemplo claro, pero fíjate cómo es que no hay este entendimiento de la igualdad sustantiva. Es decir, las juezas y los jueces ya saben que las pensiones alimenticias
no se deben basar en porcentajes o en la capacidad económica, aunque lo diga un código civil. Existen tratados internacionales que están por encima de esos códigos civiles y que convierten a esas normas violatorias de los derechos de las y los menores, del interés superior del menor, las convierten en violatorias de sus derechos. Por lo tanto, deberían de ya no ser observadas desde ese lugar del procedimiento formal. Es decir, cuando nosotras decimos que un niño, o cuando la Corte dice, perdón, que un niño o una niña merece medir la pensión alimenticia en términos de la calidad de vida que el niño o la niña lleva, esto a veces no corresponde con la situación particular de el deudor alimentario. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones, ¿no? En donde tanto como abogados, como los propios deudores alimentarios, hasta renuncian de sus trabajos con tal de no dar el dinero, porque creen que si dan 200 pesos más, las mujeres nos los vamos a gastar en alcohol, en andar con nuestras amigas, en irnos a poner uñas, y como si eso alcanzara para algo de eso que ellos piensan, ¿no? Cuando no se dan cuenta que las mujeres que nos quedamos a cargo de las custodias ponemos el 100% de nuestros salarios para la manutención del hogar, de la casa y de la propia subsistencia de la cuidadora, que es la madre que se queda a cargo de las custodias. Y entonces, si la madre no cumple con el rol de cuidado suficiente y necesario con estos hijos, es criminalizada y es llevada a ser juzgada ante el mismo órgano, que es el Poder Judicial, en donde se le dice, pues es que no cuidas a los niños, ¿no? ¿Y qué haces con el dinero? Bueno, ahora me ha tocado hasta que nos solicitan administración de cuentas de 4,000 pesos mensuales, en donde dices, por favor, si se pagan 3,500 pesos de colegiatura, pues, ¿de dónde crees, no? Que sale lo demás. Y entonces, tampoco hay ese reconocimiento compensatorio de la labor de cuidados que las mujeres realizamos, que generalmente las mujeres realizamos en el tema de custodias. Y es así como el sistema no encuentra todavía el hilo, el sistema judicial no encuentra el hilo entre la diferencia de igualdad pura o formal y la igualdad sustantiva. Que lo que implica la igualdad sustantiva es observar la situación de cada una de las partes y entonces mediar. Y por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido asuntos como lo es, han sentado precedentes sobre la criminalización de la pobreza de las mujeres, en donde dicen, bueno, ella no puede tener la custodia de las o los hijos porque no tiene suficiencia económica para poderlo sostener, y entonces el padre tiene una más bonita casa, tiene mejores posibilidades, y entonces él se lleva a los hijos, pero exige pensión alimenticia, ¿no? Cuando lo único que se intenta ahí no es el cuidado de los hijos, porque generalmente los padres, cuando tienen una custodia, no se hacen cargo del todo de ellos, van y se lo dejan a otra mujer, llámese mamá, hermana, novia, y ese cuidado se queda a cargo de otra mujer que sigue siendo, que no es responsable además de esa crianza. Entonces la Suprema Corte ya dijo que esto se le llama criminalización de la pobreza. ¿Y qué implica esto? Que si la mujer se queda en una situación de vulnerabilidad más abajo, no se tiene que hacer el cambio de los hijos para que estén mejor acá, sino lo que se tiene que hacer es sentar un piso aquí abajo para que éste abone para que la mujer y sus hijos estén en una mejor posición. O sea, en términos prácticos y términos reales para los que nos dedicamos a la cuestión de litigio, sería buscar la manera de que cada caso sea tomado individualmente, a partir de que la perspectiva de vulnerabilidad de la mujer tendría que ser entendida no desde el derecho civil, sino más bien desde el derecho social, porque estamos hablando de un caso específico de un grupo vulnerable por todas las situaciones que, como tú mencionas, licenciada, económicas, sociales, jurídicas, psicológicas, porque también existe la criminalización psicológica, la revictimización en todos sus aspectos, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. Todos esos aspectos hacen, aunque suene bastante grotesco, pero es la verdad, a la mujer como un
grupo específico vulnerable. Entonces, en ese sentido tendríamos que entender lo que, como dices tú, buscar la manera de litigar los asuntos con esa situación, no desde un punto de vista ni penal, ni civil, ni familiar, sino social, en el que implicaría que precisamente eso que dices tú, poner 2 o 3 escalones que permitan a la mujer estar a la par de su contraparte, que puede ser el Estado, que puede ser el mismo marido, que puede ser su patrón, etcétera, etcétera, que le permitan tener un acceso a la justicia de una manera equitativa, como tú lo mencionabas, simple y sencillamente, ¿no? O sea, en ese sentido, tendríamos que buscar que se actuara casuísticamente, digámoslo de esa forma, ¿no? No generalizando. Exactamente, se llama principio de interseccionalidad. ¿Qué implica? Que debemos de ver todo lo que hace a una persona en cierta situación vulnerable. Y en base a eso, tomar medidas que permitan que esa persona se enfrente al acceso a una justicia digna. Y esto tiene su fundamento a partir de 2011, que se hace la reforma constitucional en base a derechos humanos. Es decir, no estamos hablando simplemente de un derecho de la mujer, estamos hablando de derechos humanos que tienen que ver con todo el reconocimiento, el respeto y la obligación, el respeto y la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia para garantizar el acceso a una justicia digna, el acceso a la no discriminación de cualquiera de las partes. Es decir, y aquí entra la perspectiva de género, ¿no? Aquí es donde vemos perfectamente cómo es que efectivamente el grupo histórico más vulnerable frente a los hombres son las mujeres. Hay casos en los que quizá no, en los que quizá no haya esa situación de vulnerabilidad, que existan situaciones de igualdad, y ya se están construyendo también esas relaciones de mayor igualdad, pero todavía estamos en el tránsito y en el proceso de construir relaciones más igualitarias, y esto tiene que ver con todo el entorno social. Pero mira, tocabas un punto muy importante que me parece importante abordarlo, porque también cómo podemos medir la vulnerabilidad de las mujeres frente al sistema de justicia. Claro. Bueno, los hombres generalmente tienen pues un trabajo, han tenido como la posibilidad de crecer académicamente, porque no han tenido que dedicarse al 100% a la crianza de los hijos o a repartir sus actividades o su tiempo libre, ¿no? Entonces esto les da una mayor garantía de poder subsistir en el mundo laboral. Y entonces cuando los llevamos a procesos, bueno, pues ellos traen a un abogado, ¿no? Que a lo mejor no conoce perspectiva de género, que no le interesa ni la ética profesional ni nada, pero que van a contratar a un perito que a lo mejor tampoco va a tener ética profesional, y entonces a la mujer la ponen en un sistema de vulnerabilidad en donde también a ella la obligan a ir a un peritaje. Ajá. Y estos peritajes se han convertido en un tema de revictimización. Y nosotras, desde este litigio de la perspectiva de género, abonamos para que a las niñas y los niños no se les someta a valoraciones innecesarias y que además son costosas para las mujeres. Y violentas, además, ¿no? Y que además para los niños son violentas, y que además para los niños sí les puede traer una consecuencia grave, porque muchas veces lo que dicen los niños tampoco tenemos un parámetro, ni los jueces tienen un parámetro de interpretación para poder decidir si lo que está diciendo el perito está específicamente en los términos psicológicos que se debieran tratar, porque pues somos abogados y abogadas. No somos psicólogos ni psicólogas. Entonces ahí también ya vemos un quiebre en donde no hay peritos que evalúen con perspectiva de género o que tengan esta capacitación especializada para poder medir esa situación en las valoraciones y en los peritajes. Entonces las mujeres, imagínate una mujer que le dicen, bueno, nombra un perito, pero si no lo nombras te lo voy a nombrar en rebeldía, y el perito del tribunal te va a cobrar 10,000 pesos, y es una mujer que está pidiendo 2,500 pesos de pensión alimenticia, ¿no? En ese sentido, y si no nombran el perito, entonces ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí es donde vemos que hay un sistema que nos vulnera. Entonces mi pregunta aquí sería, licenciada, que bueno que lo abordas. Tendríamos que entender, bajo esa perspectiva que tú estás manejando, que es precisamente la experiencia de trabajar día a día estos temas,
nos quedaríamos con ese saborcito de que efectivamente hay una reticencia por parte, no solamente de la contraparte, obviamente eso queda claro, ¿no? O sea, el abogado y el marido, o el abogado y el abusador, el abogado y el violador, el abogado y el patrón acosador, entenderíamos que existe esa reticencia en ellos, obviamente, ¿no? Claro, para acceder a trabajar en esta situación de perspectiva de género. Pero mi pregunta va más allá, o mi puntualización va más allá, porque sería más grave. ¿También existe entonces de manera probada esa reticencia por parte de las autoridades? Es decir, los jueces hombres como tal, podríamos decirlo, o mujeres también puede ser, que tampoco estén tan de acuerdo o tan en ese encanto de modificar los procesos para hacerlos a partir de esta forma menos agresivos, más accesibles a la justicia, con esta situación de la perspectiva de género, con la visión de que estamos hablando de un grupo vulnerable contra otro que no lo es vulnerable. Entonces, sí entenderíamos, sí nos queda ese sabor, sí efectivamente podríamos tener incluso ejemplos de que la autoridad es completamente reticente a esa situación, incluso la repele, decir, no me interesa, no quiero verlo, me da cosa, me da miedo, no lo quiero ver, se me hace una tontería. O sea, sí ha habido circunstancias en las que podemos decir, sí es así. Y obedece a que la mayoría y aquí quiero acotar una cosa, decías jueces y juezas. Sí, efectivamente, ser mujer no implica que tengamos perspectiva de género, porque también la mayoría de las mujeres hemos sido criadas en un sistema patriarcal que nos ha llevado a que socialmente hayamos naturalizado las violencias y las veamos como normal. Es decir, es normal que se vaya, ahora hay que echarle ganas y ya mejor no le pidas nada, ya déjalo y hay que fletarnos con todo lo que conlleva la crianza y el cuidado de las hijas y los hijos. Sí lo hay, y me parece también que se debe todavía a un sistema formalista que no hemos podido deconstruir desde el acceso a la justicia. Lo que es muy grave, porque esta reforma de los derechos humanos viene desde 2011. Los tribunales han invertido una gran cantidad de dinero en supuestas capacitaciones que tienen que ver con la perspectiva de género, con los derechos de infancia, que no son aplicadas, que cuando tú llegues y solicitas una medida precautoria te la dictan sobre un porcentaje de un salario, en donde te dan a lo mejor el 30-35%, si bien te va, porque en una medida precautoria no se atreven. ¿Por qué? Porque también el hombre está vulnerado, porque se tuvo que salir, porque son 40,000 cosas, y entonces las niñas y los niños y las mujeres siempre quedan en segundo plano. Y no están observando las juezas y los jueces las máximas jurídicas a los que están obligados y obligadas a hacerle caso, vamos, es decir, la Constitución, la reforma de los derechos humanos, los tratados internacionales, que son ley suprema. Sí. Entonces, seguimos todavía atoradas y atorados en este sistema de acceso a la justicia, en un formalismo jurídico que no nos ha abonado a la generación de culturas más igualitarias. No hay ese reconocimiento porque el Código Civil no lo permite, cuando si el Código Civil, y claramente la Constitución lo dice, si hay una norma que sea contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, esta es inconstitucional. Y hay múltiples tratados, y si hay muchas circunstancias, ¿no?, en las que incluso cualquier abogado o abogada litigante te puede decir, bueno, yo para exigir un derecho que sea reconocido en primera instancia, pues lo resuelves mediante un amparo, ¿no? Y entonces tiene que venir la autoridad federal a decirles, así tienen que ser las cosas. Y aún así, ¿no?, se cometen repeticiones del acto reclamado, es decir, o sea, es como creo que nos hace falta un poquito de mayor sensibilidad sobre el tema, de dejar de ver este tema de las mujeres las mujeres tienen más derechos. Creo que debemos de ver el trasfondo de lo que hay y lo que ha repercutido en las mujeres. Es decir, ahora las mujeres tenemos una doble carga, y por esa doble carga tenemos el derecho también a recibir pensiones compensatorias. Porque si tú tienes un hombre o una mujer, tiene la custodia de un hijo o una hija y además tiene que trabajar, forzosamente tendrá que pagar a alguien para que cuide a los hijos.
o a las hijas, o hacer uso, como te decía, de otra mujer para ese cuidado y esa crianza, que generalmente es otra mujer. Entonces, en este sentido, tú dices, bueno, tendrías que pagarlo. ¿Y por qué no mejor abonas para que tus hijos e hijas se encuentren en condiciones seguras con su mamá? Para que esa mujer no tenga que estar en esa circunstancia de vulnerabilidad que a final de cuentas va a abonar, a afectar, a una afectación a las hijas y a los hijos, ¿no? Y el otro punto importante es que también desde el lugar de las abogadas y los abogados tenemos que empezar a tomar conciencia de desde dónde estamos actuando, porque al final todo esto va a repercutir en una sociedad en la que muchos abogados y abogados tenemos hijos e hijas que van a ir a esa sociedad que nosotras y nosotros estamos construyendo. Entonces, si nosotras seguimos abonando a esta descomposición, a esta falta de ética, si en lugar de decirle a tu cliente, mira, así están las cosas, vamos a evitar el desgaste para ambas partes, vamos a tratar de conciliar en mejores condiciones y hacer conciencia, las cosas serían mucho más ágiles para ambas partes y ayudaríamos a despresurizar el sistema de impartición de justicia también, ¿no? Licenciada, sí, en ese sentido queda claro y entendido, pero ahora mi pregunta sería enfocada a otro tema bastante escabroso, con bastantes aristas y muy filosas, que tiene que ver con la circunstancia del derecho penal, así tal cual. Independientemente de esta situación de vulnerabilidad y la situación de revictimización que sufren muchas veces las mujeres cuando acuden a denunciar un delito, cuando acuden a iniciar una carpeta, llámese por violación, abuso sexual, acoso laboral incluso, y la más grave, ¿no? Evidentemente, el homicidio o tipificado como feminicidio que tanto salpullido le provoca tanto a la autoridad como muchas veces también a la misma sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, licenciada? ¿Por qué le duele tanto a la autoridad? ¿Por qué le pesa tanto a la autoridad reconocer un feminicidio o atender un feminicidio a partir de esta circunstancia de la perspectiva de género, donde podríamos incluso hablar que está más planteada o más enfocada de una manera más limpia, más nítida que en un asunto familiar? Que por acá sí lo tenemos muy claro, que sí es evidentemente una perspectiva de género atender esa situación de un homicidio violento con características específicas de odio hacia un género o de algo que desborda el sentimiento propio de un homicidio. ¿Por qué le provoca tanta urticaria a la autoridad? ¿Por qué le provoca también, les repito, tanta urticaria, tanto escozor a la misma sociedad? ¿Por qué? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es su experiencia, licenciada, en ese sentido? Bueno, el tema de los feminicidios es el límite de la violencia, es la circunstancia más grave de generalmente la violencia familiar. Y es aquí por eso que nosotras seguiremos insistiendo en que el tema de la violencia familiar se ha tratado desde los tribunales con gran empatía y gran certeza, porque esto evitaría que estas situaciones llegaran a feminicidio en muchas ocasiones. El conflicto de la autoridad tiene que ver, creo, mi experiencia, más con un tema político y de desinterés sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Es decir, como repito nuevamente, estamos estructurados en una cultura que nos ha enseñado que las mujeres no somos merecedoras de la justicia, es como si no fuéramos personas. Entonces, esta que es el feminicidio, que se considera parte de una acción afirmativa para visibilizar las violencias contra las mujeres, generan cuando indicadores a nivel nacional. Y esto tiene que ver con una cuestión política, porque en la medida que en que los estados hay más inseguridad, hay una repercusión social que le da a los gobiernos, ¿no? Que dice, este lugar es un estado inseguro para las mujeres, y la autoridad reconoce que no puede tener el control
sobre la violencia contra las mujeres. Y como hoy el movimiento feminista tiene un gran impacto a nivel mundial, entonces creo que tiene que ver más con este cuidado institucional en donde salen y nos dicen que el sistema penal que tenemos, por ejemplo, en Querétaro, es el más maravilloso de todos los estados, que es un modelo a nivel nacional, que ha sido, entonces, imagínate cuando se reconoce la cantidad de feminicidios que existen, la incapacidad para que las fiscalías investiguen, pues se cae el teatro, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con una situación política y nosotras, desde los movimientos, ¿no? Nosotras, me refiero a todos los movimientos feministas de mujeres, hemos exigido que la fiscalía haga su trabajo. Justamente, me parece que ayer o antier yo veía una nota en donde la fiscalía decía que había vinculado a proceso a 2 personas por un homicidio calificado de una mujer que fue en San José el Alto, si no mal recuerdo. Sí. Y yo les cuestionaba y les decía, bueno, díganos cómo determinaron que no era feminicidio. Porque la regla dice que todos los homicidios de mujeres que cumplan con las características del tipo penal tendrán que ser juzgados en primer plano como feminicidio. Y el propio delito de feminicidio dice que en caso de que se descarte el feminicidio, entonces será perseguido por homicidio calificado. Entonces, lo que las mujeres queremos saber es cómo es que la autoridad... ¿Cómo llegó ahí a determinarlo? ¿Cómo llega a ese lugar después de qué circunstancia determinan que no fue un feminicidio? O sea, tiene que haber una valoración, un estudio completamente certero para descartar precisamente esas características del tipo para calificarlo en el otro. O sea, nos queda claro que efectivamente tendría que la autoridad decir, bueno, no sucedió esto, no sucedió esto, no sucedió esto, entonces, si era así. Pero bueno, sabemos que en general las fiscalías de donde usted se le ocurre, licenciada, actúan de la manera contraria, ¿no? Es esto porque no fue todo lo demás. Bueno, ¿y por qué decidiste que no fue todo lo demás, no? Bueno, hemos llegado al absurdo, ya lo sabemos, ¿no? Aquí históricamente, al menos en nuestra fiscalía, años atrás, se llegó al absurdo de salir a disculpar y exculpar a quien en algún momento se consideró un presunto delincuente, en vez de decir, vamos a investigar, sino no, desde este momento ya queda exculpado, él no fue. Tenemos esa circunstancia específica de que se trabaja de esa forma en las fiscalías, ¿no? Entonces, sí nos queda claro, sí nos queda entendido que es una cuestión política, una cuestión económica también, pero a mí donde sí yo me sigo entendiendo y sigo sin entender, y creo que sí me gustaría que tú sí debes tener ese punto fino, licenciada. Si a la autoridad nos queda claro que le causa escozor por esas circunstancias, económica, política y social, ¿por qué también a la sociedad misma le causa escozor? O sea, porque encontramos, cuando se habla de un feminicidio, no es un asunto completamente igualitario. Las opiniones o el sentir de la sociedad se divide y encontramos opiniones polarizadas y en el que ya están juzgando a la víctima, la sociedad misma, y en otra parte es que diciendo, no, es que hay que hacer las cosas de esta manera, pero alguien ya dijo, es que le pasó por esto, es que ella tuvo la culpa, es que no fue así, perdón, etcétera, etcétera. A través de tu experiencia, licenciada, ¿por qué se da esta situación? Y es muy común. Bueno, esta es otra de las consecuencias del propio sistema que vulnera a las mujeres, ¿no? Y esta se llama violencia social. Y esta violencia social es generada justamente por esta cultura que venimos cargando, donde la víctima, o sea, las mujeres que son víctimas de alguna violencia, como estas violencias han estado naturalizadas históricamente, entonces a la sociedad le cuesta mucho trabajo entenderlo. Y la sociedad lo va entendiendo y va cambiando poco a poco. A medida también que la violencia se va recrudeciendo, porque desgraciadamente esto es lo que está sucediendo. Cuando las violencias sociales, que es este tema de, por ejemplo, cuando hay una desaparecida, ¿no? Y que ya la encontraron y dónde andaba, de seguro andaba con el novio y todo este tipo de comentarios que lo que le venimos a decir a la sociedad es, no importa dónde estaba,
Lo importante es que esté bien, porque no estamos buscando que aparezca muerta para culpar o responsabilizar al sistema, a la autoridad. Lo que estamos buscando es que las mujeres nos encontremos a salvo en cualquier espacio, porque eso es lo que las mujeres queremos. Y poco a poco se ha ido construyendo otro tipo de conciencia, pero tiene que ver otra vez con esta cultura que tenemos, que vamos naturalizando, en donde las mujeres no tenemos ese derecho de irnos con el novio, no tenemos derecho de salir a tomar, ¿no? O de salir en pleno estado de ebriedad de un antro, y no tenemos ese derecho, no porque no lo queramos, sino porque corremos un riesgo. Lo peor del caso es que la cultura y la sociedad justifiquen ese riesgo, porque Claro. cuando se encuentra un hombre y se dice andaba con la novia, mira, don chido, ¿no? Muy bien, ¿por qué no avisas? No le avisaste, y empiezan las bromas, a diferencia de cuando una mujer desaparece y se encuentra porque andaba con el novio. Y sigue siendo esta situación cultural que nos aqueja en todos los espacios. Por eso te decía, es una violencia que nos atraviesa en todos los espacios, en el público, en el espacio privado. Hay una serie de circunstancias que desde el litigio estratégico con perspectiva de género nosotras medimos, ¿no? Y también es que las víctimas después, es decir, aunque una mujer hubiera desaparecido porque andaba con el novio o se fue con la amiga o se le perdió el celular o lo que sea, esta mujer, si no fue víctima de una violencia, va a ser sometida a esa violencia pública, a esa violencia social que te va a poner de todas maneras en una situación de vulnerabilidad. Entonces aquí podemos ir notando todos los espacios en que las mujeres hagamos lo que hagamos, somos un blanco de violencia, de una u otra manera, social, institucional, familiar. No hay manera de que las mujeres podamos acceder de manera igualitaria a los mismos derechos que acceden los hombres. Es interesante saber que existe todavía esa cultura de la normalización de la violencia, de la normalización de los actos discriminatorios, porque esa es la palabra correcta, y esa normalización de, incluso en algunos casos, romantización de esos actos, ¿no? O sea, entender que, como dices tú, licenciada, hay un esfuerzo grande, un esfuerzo visible, y eso es precisamente con lo que quiero cerrar, nos quedan 5 minutitos, que históricamente, pues no se logra, lo sabemos, no se logra arrancarle derechos, arrancarle esas perspectivas, o es que te voltea a ver el Estado a besos, ¿no? Tenemos que salir a la calle a romper todo, a quemar todo, a rayar todo, porque esa es la circunstancia. Y en ese sentido, entender que históricamente, pues cuando un grupo se siente completamente rebasado, azotado, criminalizado, vulnerabilizado, violentado, con todas las formas posibles, como lo mencionamos, económica, psicológica, sexual, física, laboralmente incluso, es que vemos esas expresiones que son precisamente las que también a la sociedad le están chocando, en el sentido estricto de que pues, no comulgan con ellas, porque hablan de mujeres revoltosas, de mujeres rebeldes, de mujeres indomables, que pues, no hay manera de que podamos meterlas al carril nuevamente, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que están haciendo estas mujeres es preparar una generación que va a ser desobediente de las dos formas. Para ustedes, desobediente en no entender las reglas como están establecidas, pero para la sociedad desobediente porque no se van a acatar a esas reglas que ya están establecidas, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podríamos cerrar el tema, licenciada? ¿Cómo podríamos darle ese punto fino de decir, hay este problema, tenemos que visibilizarlo, y una de las formas para visibilizarlo es trabajar con perspectiva de género, y otra, lamentablemente, para la sociedad que no comulga, salir a reclamar esos derechos? ¿Cómo podríamos finalizar este tema, licenciada? Redondearlo. Mira, pues es que es todo un contexto histórico que creo que nos ha venido a partir a las mujeres, a dividirnos en tantos pedazos,
que reconstruirnos a veces pues nos hace más fuerte, pero ante una gran vulnerabilidad. El tema del reconocimiento del derecho de las mujeres no es visto, digamos, desde un lugar en donde nosotras se nos reconozca estos derechos, aunque estén ya en la ley, aunque estén ya en la norma. Hoy vemos que sigue habiendo muchas circunstancias que nos siguen manteniendo a las mujeres en círculos de una gran vulnerabilidad. Y entonces, en este aspecto, en la medida que la sociedad entienda que somos merecedoras de esos derechos, pues sus monumentos se van a seguir viendo bien bonitos, ¿no? Porque en el momento en que reconozcan los derechos de las mujeres como tales, en el momento en que los deudores alimentarios paguen las pensiones alimenticias que deben, en el momento en que los hombres dejen de violar a las mujeres cuando salimos a las calles, en el momento en que terminen los feminicidios, no vamos a hablar más de feminicidios, no vamos a hablar más de violaciones, no vamos a hablar más de exigencia de los derechos de las mujeres. Entonces, desde ese contexto, creo que tanto las autoridades como la sociedad, si lo que realmente quieren es parar esto que ellos le llaman destrozos, que para nosotras es una lucha legítima, una consigna y una necesidad de ser escuchadas y ser vistas en lo que nos duele, en lo que nos aqueja y en lo que nos atraviesa, si quieren que pare eso, pues construyamos como sociedad formas más igualitarias. Construyamos como sociedad que ese respeto y ese reconocimiento que tenemos las mujeres. Y en esa medida, todo va a terminar. Pero mientras esto no suceda, pues seguiremos luchando, seguiremos haciendo arder, y pues ni modo, que arda lo que tenga que arder desde las diferentes trincheras, porque no solamente me refiero a hacer arder, a ir a quemar las puertas, no. literalmente, ¿no? Creo que también hacemos arder al sistema desde estos posicionamientos, desde estas exigencias, y bueno, pues si al sistema no le gusta, que venga y lo explique. No, y en ese sentido, yo puntualizando con algo que dijiste desde el principio y que también que tiene que quedar bien claro en esta perspectiva de una nueva sociedad, es que el que se exijan derechos, el que se exijan circunstancias específicas sobre el movimiento feminista o sobre las mujeres como grupo social como tal, no implica la pérdida de derechos sobre otros grupos sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, saber que hay una deuda histórica, hay que reconocerla, y en esa armonización podemos entender que va a existir una sociedad más libre, más correcta y más justa, así de simple, ¿no? Y que una cosa no implica en que el reclamo o la exigencia de un derecho no implica la pérdida de otros para otro sector. En ese sentido, yo me gustaría cerrar el tema y decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, licenciada, estamos por terminar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos van a faltar programas, de una vez te dejo la puerta abierta para más adelante tener la posibilidad de seguirnos platicando toda esta situación que es bastante interesante y que es precisamente la perspectiva actual de empezar a trabajar el derecho en México y en el mundo como tal, ¿no? Dividirnos no implica precisamente que las cosas sean distintas para uno y otro, o más bien en las diferencias tenemos que entender que existe la unificación de ese criterio. Y bueno, licenciada, sin más que agregar, te cedo la palabra para que nos expreses tus redes sociales, nos invites a que te conozcan, para que si hay necesidad de que toquemos madera, no te vayan a buscar, pero si te vayan a buscar, que sepan dónde y con quién. Adelante, tus teléfonos, tus redes y... Muchas gracias. El despacho, estamos en Temis Servicios Estratégicos en Facebook, así como Temis Servicios Estratégicos. El número de la oficina es 44 24 55 78 29. Y bueno, pues estoy yo en mi red social como Marlene Martín Rico, en mi página de Facebook, denle like. Y bueno, pues ya no me restaría más que decir que si los derechos que tiene el otro no los tiene la otra parte, no son derechos, son privilegios. Es correcto. Bueno, licenciada, te agradezco enormemente nuevamente. Muchas gracias por la apertura. No, pues aquí está tu canal, este es tu programa, tu espacio, cuando se ocupe, sin que yo te invite, aquí estás y ya sabes que para adelante, ¿no? No quiero hablar de, es que yo soy aliado, claro que no, yo evidentemente no, estas cuestiones evidentemente escapan de mi circunstancia, trato de entenderlas,
trato también todavía bajo ese esquema de que uno fue construido de esta forma, tratar de entender incluso en la forma de litigar cómo se tiene que hacer desde esta nueva perspectiva, y pues qué mejor que rodearte de siempre con personas que ya tienen esa sensibilidad, ya tienen la experiencia y el conocimiento. Entonces, pues te digo, tu casa es esta, entonces adelante. Y bueno, no queda más que despedirnos. Que pasen una buena noche, espero que les haya gustado este programa, y ya saben, búsquenos aquí en Radio Numancia y en Sin Línea también, estamos ya trabajando, y pues que tengan una buena noche, nos vemos la semana siguiente. Muchas gracias. Gracias a todas y todos, buenas noches.